¿Por qué El Salvador perdió el territorio conocido como los Bolsones a manos de Honduras? El Salvador, una historia de pérdida territorial. El Salvador es el país más pequeño de Centroamérica, con una superficie de 20.608 kilómetros cuadrados. Sin embargo, esto no siempre fue así. Hasta 1992, el país tenía una extensión de 21.040 kilómetros cuadrados, pero perdió parte de su territorio en un litigio fronterizo con Honduras que se resolvió en la Corte Internacional de Justicia de La Haya. El conflicto entre El Salvador y Honduras se remonta a más de un siglo, cuando ambos países formaban parte de la República Federal de Centroamérica, que se disolvió en 1841. Desde entonces, las fronteras entre los estados centroamericanos quedaron mal definidas y sujetas a disputas entre ambos países hermanos. Tanto fue así que en julio de 1969 se detonó un enfrentamiento militar entre ambos países, el cual se le conoció como la Guerra de las 100 Horas o la Guerra del Fútbol. Antes de profundizar en estos hechos históricos, te invitamos a darnos un like y a suscribirte si aún no lo has hecho. Si ya estás suscrito, muchas gracias. Activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas nada. En el caso de El Salvador y Honduras, el principal problema era la delimitación de 6 zonas conocidas como los Bolsones, que sumaban 440 kilómetros cuadrados. Estos bolsones eran Tapanguisir, Montecristo, Citala, Las Pilas, Cayahuanca, Arcatao, Zasalapa, Nahuaterique, Sabaneta, Monteca y la desembocadura del Huascorán. Estos bolsones estaban poblados mayoritariamente por salvadoreños que habían migrado a Honduras en busca de mejores oportunidades de vida y trabajo. Sin embargo, a partir de la década de 1960, el gobierno hondureño inició una política de reforma agraria y nacionalización de tierras que afectó a los salvadoreños residentes en los bolsones, quienes fueron víctimas de expulsiones, violencia y discriminación. Estas tensiones se agravaron con la crisis del mercado común centroamericano, que provocó una caída del comercio y el desarrollo entre los países de la región. Además, se sumaron factores políticos e ideológicos que enfrentaron a los gobiernos de El Salvador y Honduras, que tenían distintas posturas sobre la Guerra Fría y la Revolución Cubana. La situación llegó a su punto más crítico en julio de 1969, cuando se desató una guerra entre ambos países conocida como la Guerra del Fútbol o la Guerra de las 100 Horas, debido a que coincidió con una serie de partidos de fútbol clasificatorios para el Mundial de 1970. Si quieres saber más del tema, en nuestro canal tenemos un video donde profundizamos más. El Salvador y Honduras. ¿Qué fue la Guerra del Fútbol y por qué se llamó así? El mundo está marcado por las guerras a lo largo de la historia y el pequeño subcontinente centroamericano no está exento de ellas. La guerra causó miles de muertos, heridos y desplazados y dejó profundas secuelas en las relaciones bilaterales. Tras la intervención de la Organización de los Estados Americanos, se logró un cese al fuego y se iniciaron las negociaciones para resolver el diferendo limítrofe. Sin embargo, el proceso fue largo y complejo y se vio interrumpido por el estallido de la Guerra Civil en El Salvador, que duró desde 1980 hasta 1992. Finalmente, el 11 de septiembre de 1992, la Corte Internacional de Justicia de La Haya emitió su fallo, que fue aceptado por ambos países. El fallo otorgó a El Salvador 150 kilómetros cuadrados y a Honduras 290 kilómetros cuadrados de los bolsones en disputa, lo que significó una pérdida neta de 290 kilómetros cuadrados para El Salvador. Además, el fallo estableció que más de 10.000 salvadoreños que vivían en los bolsones cedidos a Honduras podían optar por la nacionalidad hondureña o mantener la salvadoreña, pero sin derechos a la propiedad de la tierra.
Asimismo, se creó una comisión binacional para facilitar la demarcación de la frontera y la atención a las poblaciones afectadas. El fallo de La Haya puso fin a un largo conflicto entre El Salvador y Honduras, pero también dejó una herida abierta en la memoria y la identidad de los salvadoreños, que vieron reducido su territorio y separadas sus familias. A pesar de los esfuerzos por mejorar las relaciones entre ambos países, aún persisten reclamos y resentimientos por la pérdida de los bolsones.